Buen día a todos. ¿Así también estás a oír bien o no? ¿Sí? ¿También los del fondo, sí? ¿Sí? Sí. Vale, pues ¿acháis que precisábamos hacer una formación para aprender a batir las palmas? Si no, pronto, bueno, pues es para cuestión de parar con ellos y para batir todos a la misma vez, ¿no? Mínimo, ¿no? Bueno. Y otra cosa es también dar los parabéns. Parece que es un ministerio para el que la gente ha ficado, ¿no? Para dar los parabéns a los aniversariantes. Y esta semana te hemos tenido ¿no? ¿No sabéis? Por lo menos onten aquí en esta casa, si en llantar lo celebramos bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Llantamos bien o no los de esta casa? ¿Llantamos, no llantamos? George, no sé si sabéis quién es porque acostumbra a ser muy tocadadiño, más si te pones en pie el personal ya te reconoce. ¿No te quieres poner en pie? ¿No? Para que el personal sepa quién eres, ¿no? George. Bueno, esta semana fue aniversario de él y como es así una persona así, pues que no gusta mucho yo quería parabéns y que el Señor te permita cumplir muchos más en la obra, ¿vale? Y bueno, yo quería también a renglón, a seguida, ¿no? de que o Altino falaba cuarta-feira, ¿no? Cuando él estaba a falar de nacer de novo y la importancia que era que tiñamos que nacer de novo, ¿no? No falaba de eso. ¿Lo fue? Sexta-feira, fue sexta-feira y no fue del nacer de novo. Pues, está bien, bueno, para ver si estabais atentos, ¿eh? Y él partilló un versículo en Proverbios 14. ¿Qué versículo fue? A ver, los que estabais tan atentos. No. El versículo 12, que dice que hay... No, que hay caminos que al hombre parecen direitos, mas... Es ese, ¿no? Hay caminos que al hombre parecen direitos, mas su fin dele son caminos da morte. Él faló de ese versículo, lembráis? O no faló, ¿no? Bueno, mínimo fue referencia a él, ¿no? Que a veces la gente está a oír y estás también a hacer tu pregación personal en cuanto a lo que están a falar, ¿no? No sé, parece como que para te alimentar. Pero él fue referencia a él. Yo no sé si lo leyó o no lo leyó, mas faló de ese versículo en cuanto a nuestros caminos, ¿no? A los caminos do home. Y de eso es de lo que yo quería un bocadín falar esta mañana y ver si conseguimos tirar alguna conclusión, ¿no? Tirar algún beneficio para todos, ¿no? Y antes de nada hacemos una pequeña oración y avanzamos, ¿vale? Pues Señor, obrigado por tu amor, por tus cuidados, Señor, por tu misericordia. Obrigado por habernos deixado a tu palabra, que donde podemos conocerte, donde podemos ver a tu gloria. Dios, ayúdanos a ello. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que vamos a estar aquí, a poder salir acrecentados, a poder salir de aquí, de este salón, edificados en la fe, y un bocadín más entendido de cuál es a tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno. La verdad que Dios quiere que seamos servos, ¿no? Él nos fez nacer de nuevo, o Él fez una milagre en nuestras vidas, no para después ficar en un banco, ¿no? No para después ficar a aquecer la cadeira, ¿no? Sino para poder servirle. Es lo que Él le encomendó a sus discípulos en el capítulo 1 del libro de Atos, ¿no? Cuando les decía, dice, bueno, pues aguardar aquí hasta que recibáis capacidad, hasta que recibáis un sound, hasta que recibáis cualificación, hasta que recibáis el Espíritu Santo, ¿no? Y a partir de ahí ya sí vais a poder salir, ¿no? Y podéis ir a
Judea, Samaria y a los confines del mundo, a donde quieras. Entonces la idea es de poder servirle, ¿no? De poder caminar, ¿no? Y es algo que está, que es un mandato universal para todos los cristianos, no es solamente para algunos, no es solamente para los que hacen una determinada labor dentro de la obra, ni es solamente para los que están sirviendo a Dios a tiempo completo, ¿no? Es un llamado a todos y cada uno de las personas que han conocido al Señor y que el Señor ha mudado sus vidas. Pero si vamos a leer, vamos a empezar por aquí, ¿no? En el libro de Atos, en el capítulo 1, y vamos a ver en el versículo 8, dice una palabra que es muy importante, y de eso es de lo que, o ahí es donde, o en unión con lo que Altino falaba esta feira, cuando falaba de los camiños y algunas otras cosas que él faló que yo voy a referir, si Dios permitire, voy a referir en lo que vamos a falar esta mañana, se desenvolve el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, bueno, me recibiréis a virtud do Espíritu Santo que ha de vir sobre vos, ¿no? Con diferentes, en tanto recibiréis poder ao descer sobre vos el Espíritu Santo, dice na miña versión. Puede haber ciertas diferencias en la manera de expresarlo, pero un mismo sentido en lo que está a decir. Y después dice, ¿no? Después de que ha de vir sobre vos, y después dice, y este es el asunto, ¿no? Dice, y sermeis testimuñas, ¿no? Na miña versión dice, y seréis as miñas testimuñas, ¿no? Ser testimuña. Ser, no es muchas veces lo de testimonio, pasamos de ser, lo pasamos a decir y damos testimonio. Esta semana yo he hablado con algunas personas y no, de dar testimonio. No, es que tenemos que dar testimonio. Y sí que es cierto que tenemos que dar testimonio, que la palabra tiene que estar en nuestra boca, que tenemos que manifestar la grandeza del Señor, ¿no? Las maravillas que Dios tiene feito con nos. Es así, y así es como un día parte, así es como el motivo en el que parte, que aportó que nosotros pudiéramos conocerle, el oír la verdad. Mas Jesús está a decir que tenemos que ser, no que decir, sino que tenemos que ser testimonios. Que ser testimonias. Y para mí, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Mas para mí va más alén ya solo de lo que yo puedo falar. Va más alén del tiempo que yo voy a estar aquí con vosotros, esta media hora o estos 40 minutos, ¿no? Sí, va más alén de eso el mandamiento que Dios tiene feito na miña vida. No solo decir, sino ser, vivir. De alguna forma es más fácil, ¿no? De alguna forma es más fácil decir que ser, ¿no? Es más fácil falar que ser. A veces falar es muy fácil. Y es una realidad. Ya desde el principio de la historia, ¿no? Adán escogió no escogió el árbol de la vida, el árbol del ser. Escogió el árbol del saber, el conocimiento del bien y del mal, con todas las implicaciones que después eso puede tener, todo bien, y no vamos a entrar ahí. Mas nos resulta más fácil falar que ser, ¿no? Pero tenemos que ser cientes de que el desafío es ser. El desafío es en el camino en el que nosotros estamos a caminar, y no el camino del que estamos a falar, sino el que estamos a caminar, ¿no? Conocer la verdad. Hay un versículo que también es muy conocido, ¿no? Que dice que la letra mata. Yo tengo aquí, es en 2 de Corintios 3:6, ¿no? Dice que la letra mata, mas es su espíritu el que vivifica. Si solamente ficamos por conocer la verdad, y no hay nada más que vaya que embrulle o que sella la esencia de eso que estamos a falar, corremos un risco de que la letra, bueno,
de que la letra mata. Es 2 de Corintios 3:6, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ah, Vale, es que, vale. ¿Y así? ¿Ahora sí? ¿Los del Zoom ya sí? Es que como que parece que está así encima de Allente, más pronto que... Vale, desde el principio tengo que repetir, no, 3:6. 3:6. ¿No? La letra mata y el espíritu es el que da vida, ¿no? Y ¿qué es lo que tenemos que buscar en eso? En el Salmo 119, versículo 105, dice que la letra, es también muy conocido, lámpara a mis pies es tu palabra y luz en meu camiño, ¿no? Eso es lo que es la palabra, según lo que podemos aprender en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento muda un bocado, ¿no? Si vamos a Juan en el primer capítulo, el versículo 4, hablando de Jesús, dice que en él estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La luz de los hombres. La luz de los hombres. Entonces, ¿esto anula la palabra? No. Pero si nosotros enfrentamos solamente lo que leemos con un intuito de aprendizaje, solo de saber, sin una intención de vivir, corremos un riesgo de que estemos caminando en un camino de desánimo. Porque no es que mate, y a lo mejor sí físicamente, pero sí que a veces ves personas que en su mensaje, o por lo menos a mí me acontece con ciertas personas, o a veces y con ciertas personas, ¿no? Es un mensaje que me aplasta, es un mensaje que pone delante de mí un desafío que nunca voy a conseguir atingir, ¿no? Es algo que yo siento que sí, no es mentira lo que están transmitiéndome, no es mentira lo que están a leer, pero es algo que está muy alén de algo espiritual, es simplemente la letra. Ahora, si yo dentro de lo que estoy leyendo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, intento ver la vida de Cristo en él, intento discernir, intento procurar cuál es la gloria de Dios que manifiesta la Escritura, y eso se torna una luz para mí, ya es diferente. Ya no solo es la letra, ya estoy procurando conocer a aquel que es el autor de la vida, procurando conocer a aquel al que yo debo la vida que tengo. No fica solamente en la letra, pero tiene que ver que nuestro camino, nuestro ministerio, nuestro servicio, tiene que nacer no solamente del conocimiento que tenemos, sino de la vivencia que tenemos, de la vida que manifestamos, de Cristo en nosotros. No hay otra esperanza de gloria. Cristo en ti o Cristo en mí es la única esperanza que yo tengo como hombre de poder ver y vivir la gloria de Dios. Y para eso tengo que conocerlo, y para eso tengo que enfrentarme a la palabra en esa condición, en la condición de querer conocer al Señor. No solamente de tener un conocimiento mental, como Adán, ¿no? Escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Más es otra historia, ¿no? Pero más tenemos que procurar esto que os estoy a decir, ¿no? Cómo no ir más alén de un conocimiento intelectual de la palabra, porque corremos un riesgo de no estar en un camino de la vida, sino de estar en un camino de frustración, en un camino de desánimo, en un camino de tristeza, ¿no? Intentar conocer la vida de Cristo que nos manifiesta en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en Él está la vida, y su vida ¿qué era para ti? ¿O su vida qué es para mí? No acertamos una. Ahí, en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y su vida, si conocemos cómo Jesús vivía, si conocemos, y no solamente, y vamos también un bocadín a ver eso, si el Señor permite, ¿no? No solamente la vida exterior, los milagres, su relación con los discípulos, con su familia, no solamente eso, sino su interior, su actitud. Resulta que esa vida es luz para nos. Eso nos va a alumiar nuestro camino, va a nos ayudar en los tiempos de dificultad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro servicio tiene que nacer de una realidad, no de un conocimiento, de una realidad. ¿Sabéis? Y eso y nos podemos tener la prueba de eso, porque no es solo un concepto teológico, doctrinal. Nos podemos tener la prueba de eso, y en la palabra podemos encontrar
la prueba de cómo vamos caminando. Y mirad, en Romanos 6, fala do fruto de noso servizo. Y cuando falamos de eso, por lo menos acontece, ¿no? Pues veces acontece, cuando falamos do fruto y cuál es, qué fruto hay pues estamos también, por ejemplo, ¿no? Estamos sirviendo en la illa de Madeira y queremos poder atingir, alcanzar con el Evangelio a las personas allí. ¿Y qué fruto hay de ese trabajo? ¿Qué fruto hay? Y rápidamente, no, pues a las reuniones ya vienen 4 personas, ¿no? Estoy un poco desanimado porque vienen solo 4 personas. O al contrario, hay la misma situación, otras personas te dicen, pues estoy animado porque vienen 4 personas a las reuniones. No, lo vemos así en una cuestión de lo cuantificamos. Y si ven, sí que es cierto que hay una relación en cuanto a nuestro fruto y la cantidad de lo que tiene que acontecer con nosotros. En Juan 15 fala de eso, de cómo si no das fruto y si eres limpio y das más fruto, ahí va, ¿no? Más lo que a nos en una vida personal nos tiene que servir como una guía o una plantilla, ¿no? No se puede decir, no. Un molde para ver dónde estamos caminando o para ver cuál es nuestra condición en cuanto al servicio. Dice aquí, ¿no? En el capítulo 6 Romanos, en el versículo 22, y lo explica muy bien. Y no hay ninguna opción a no percibirlo, ¿no? Quizás si hay alguna opción a no percibirlo es ahora que lo voy a explicar yo un bocado, pero si uno lo lee tranquilamente se entiende desde mi punto de vista perfectamente, ¿no? Dice en el versículo 22, dice, agora, porén, libertos del pecado. O sea, ese es el primer paso. El primer paso es que tenemos que ser, o servo de Dios tiene que ser liberto del pecado. O sea, o servo de Dios no lo faz el facto de estar en la asociación, de estar en reto. O servo de Dios no es porque sirva en la iglesia. O servo de Dios no es porque tenga un carné de pertenecer a este o a otro o a este otro grupo, ¿no? Lo que faça una persona servo de Dios es ser libertos do pecado, porque acontece, y desafortunadamente tenemos experiencia en ello, ¿no? De muchas personas que decían que servían a Dios y no habían sido las corrientes del pecado, no habían salido de Egipto, como falábamos el otro día, las corrientes del pecado. Y no es de perfección, que vamos a ver ahora, no fala de perfección, fala de liberdade do pecado, ¿vale? Ahora, porén, libertos do pecado y feitos servos de Deus, o sea, el facto de ser servo de Deus es por haber sido libertos do pecado. Dice, tendes o voso fruto, ¿qué? ¿Cuál es el fruto de nuestro servicio? ¿Cuál es? ¿Qué dice aquí? ¿O qué dice ahí? La santificación. O sea, tiene que haber algo en nuestra vida. Somos, cuando nos entregamos a Cristo, algo se nos imputa la justicia de Dios, ¿no? Somos limpios de la carga de nuestro pecado, de la consecuencia de nuestro pecado. Nacemos de nuevo. No hay medias tintas, no hay cuasi cristiano, no, eso no existe. Nacemos de nuevo y somos unas nuevas personas, ¿ok? Cuando nacemos pero después hay un caminar. En 1 Corintios dice, a los santos llamados a ser santificados. Entonces hay un proceso en nuestra vida. Y ese proceso, mejor que cada uno de nosotros, ninguém es capaz de analizarlo. Ninguém es capaz de ser ciente de la realidad de quien tú eres. Yo puedo estar aquí al frente y decir unas palabras muy caras y falar de la predestinación y falar de pocas más conozco, ¿no? De Alexia decía
E podo falar aquí de los temas que ni sabes de que estás a falar, ¿no? Ok? Posso facer eso. Mas cuando voy a casa y me siento en mi sitio, en el sofá, en donde o leo, yo sé quién soy diante de Deus. No quién posso presentar que soy, mas yo sé quién soy diante de Deus. Yo sé ese llamado a ser, ese llamado a la santificación que hay dentro del plan de Deus para la vida de un hombre, yo sé cómo lo estoy desenvolviendo. Porque esto tiene una dupla lectura, ¿no? Dice que ser libertos del pecado nos hace ser siervos de Deus, y el facto de ser siervos de Deus va santificándonos como una consecuencia, como un fruto. La dupla lectura es que si eso no está a acontecer en tu vida, pues igual tienes que sentarte y meditar a quién estás a servir. Si te estás a servir a ti propio. Muchas personas, o hay personas que desafortunadamente en el nombre del Señor tienen feito las mayores atrocidades. Desafortunadamente así es, eso es una realidad en la sociedad. Ahora esas personas cuando se sentaban en su casa, en su silla y meditaban, con certeza que no veían que había un crecimiento en santificación en sus vidas, con certeza absoluta. Podíanse engañar a sí propios, pero con certeza absoluta. No iban siendo cada día más como Cristo. No se iba revelando la gloria de Dios y eso hacía que de gloria en gloria iba siendo transformado. No. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, tiene que haber un fruto de santificación que nosotros mismos tenemos que nos apercibir de ella. Paulo falaba que, Paulo decía, si callar nosotros no tenemos la sensibilidad que el apóstol Paulo podía tener, ¿no? Porque él decía, aunque meu vello home se vaya desgastando, o hombre interior se va renovando, ¿cómo? Día a día, ¿no? Día a día. Si callar nosotros no vemos esa diferencia sutil en nuestras vidas día a día, ¿no? A veces sí, ¿no? A veces pasas por una dificultad que cuando llegas a casa o analizas y dices, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios porque has permitido esto o me has ayudado en esto, y ves que algo ha cambiado en ti en un día, pero quizás en el día a día, en nuestro trabajar diario, quizás no nos apercibimos de ello, pero si oyamos para atrás y lo vemos en un espacio de tiempo más longo, en un leque más amplio de tiempo, tenemos que ver diferencias, obligatoriamente. No podemos ser igual que el año pasado. ¿Por qué? Porque es que el fruto de nuestro servicio es la nuestra santificación. Es que lo dice aquí, lo dice tan claro, o no lo veis así de claro vosotros. Es que el fruto de mi servicio es la santificación, no es lo que podemos hacer, no son los carros que podemos reparar, no son las casas que vendemos, no son los rapaces que formamos la comunidad, ese no es el fruto de mi servicio que me atañe a mí personalmente, o sea, que tiene que ver conmigo personalmente. Lo que tiene que ver, la obra que el Señor hace en la miña vida personalmente es a miña santificación. Y a seguir, ¿no? Dice, y por fin la vida eterna. Pues dice en el 23, pues o salario do pecado es la muerte, mas su don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es un percurso de ser salvos del pecado, de ser libertos do pecado, hasta atingir la vida eterna. Que la vida eterna es una relación personal con Dios. Vamos a estar con Él un día en el céu. Va a ser yo muchas veces pienso que con ahora ya, cuando yo estudiaba en la escuela, lo que nos enseñaban era que teníamos 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, ¿no? Mas ahora, por lo visto, han sacado un monte deles, o sea, ya el personal ya no tiene 5, tiene no sé cuántos, tiene muchos más, yo no sé, el sentido de la ubicuidad. Por ejemplo, cuando tú vas a beber un copo de agua por la noche, pegas en el copo y no haces así, ¿sabes? Llegas, ¿no? Pues eso dicen que es un sentido, ¿no? Yo bebo agua por la noche, muita, bueno, entonces el cuarto está oscuro, pero yo pego en el copo y no tienes que hacer así en el borde del copo para beber, ¿no? Como que, ¿sabes? Bueno, pues eso dicen que es un sentido, ¿no? No vamos a entrar en esas historias, ¿no? Mas
no solamente que con los sentidos que podamos tener, sellan los que sellan, querer determinar cómo va a ser a nuestra relación con Dios después de que Él venga o nos lleve con Él. Es muy difícil, ¿no? Yo pienso, digo, es que no, es muy difícil poderlo encaizar, ¿no? en una mente limitada, ¿no? Hay algunas mentes más limitadas que otras en cuanto al tamaño, ¿no? Hay algunas que entran más información y en otras entra menos, ¿no? Más pronto. Es muy difícil, ok, todo bien, pero es que esa vida eterna dice en Juan 17 que podemos vivirla ahora. ¿Por qué? Porque Jesús dice, Juan 17:3, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. O sea, ya la vida eterna, alén de lo que vayamos a poder disfrutar en el futuro, la vida eterna es la relación que nos podamos, comienza en la relación que nos podamos tener con Dios al día de hoy. Entonces es un percurso, ¿sabéis? Es un percurso que va desde ser libertos del pecado a poder disfrutar de una relación con el Señor. Y esa relación con el Señor, hemos visto que tiene que haber una consecuencia en nuestras vidas, que es la santificación. Mas eso acontece cuando nosotros caminamos, cuando nosotros servimos de una manera determinada. No como Altino decía, ¿no? que hay caminos que al hombre le parecen directos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Bueno, no es no cuando caminamos de esa forma. ¿Sabes? Y aquí podemos leer en Primera de João. Vamos a Primera de João. Y todo esto son cosas que hemos falado muchas veces de ello, y que es muy bueno. Dice en el capítulo 2, el versículo 6, ¿no? Dice, y este versículo, pues ya veis si es conocido, y hemos falado de él, hacemos referencia a él innúmeras veces, ¿no? Dice, aquel que dice que está en él, que también debe andar como él andó. Entonces, cuando nosotros caminamos en esa condición, ¿no? Cuando nosotros, dice, si decimos que estamos en él, tenemos que andar como él andó. Eso es lo que el versículo viene a decir. O sea, ya tenemos que andar como decimos, ¿no? No es decir una cosa y después andar como queramos. Es que se puede dividir, ¿no? Yo entiendo que se puede dividir. Primero fala de lo que decimos. El versículo está a falar primero de lo que decimos. Y después él le dice que debemos de caminar conforme decimos, que si estamos en él. Cuando estamos a falar de la obra de Dios, de la vida de Jesús, de quienes somos en Cristo, ¿no? Tenemos que caminar como decimos. Eso dice, ¿no? De lo contrario, si decimos una cosa y caminamos de otra, nos convierte en ¿qué? En mentirosos, en hipócritas, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que estamos ahí a leer. Tenemos que caminar como decimos. Entonces, la reunión, como Mario también falaba al principio, es muy importante. Es muy importante porque primero es un mandato del Señor, ¿no? Que dice que tenemos que nos reunir, ¿no? Que tenemos que partillar a nuestra fe, ¿no? Que tenemos que alabarle. Es muy importante. Nos sirve de crecimiento, nos sirve de formación. También estos días falaba con alguien y me decía, no, pues cuando vamos a una reunión, de lo que se trata es de alimentarnos. No es de ver con qué está feito el plato, ¿no? Sino de alimentarnos, de crecer, de acrecentar a nuestra fe. De eso se trata. Por eso venimos aquí. Yo sé que no todos, ¿no? Hay algunos que estáis aquí porque es obligatorio que vengáis, ¿no? Porque estabais puestos en una lista y tenéis que vir. Porque la alternativa a estar aquí es pues estar en casa
preparando o almuerzo o ayudando a lavar la loza al que lo está a preparar. Entonces, no, pues mejor voy a la reunión que no faço nada. Algunos es así, mas otros muchos no. Otros muchos, el intuito de estar aquí es el de nos edificar, el de crecer, el de nos alimentar. Ok, y es muy importante este tiempo, mas no es determinante, porque no solamente tenemos que caminar como decimos en el tiempo que estamos aquí, es caminar como decimos las 24 horas del día. Cuando salimos ahí fuera, cuando estamos a trabajar, a veces torna-se complicado y es un desafío. Y como os digo, vamos a ver ahora después a seguir otro versículo que yo acho que nos ayuda, ¿no?, a percibir esto que estamos a falar, porque es un desafío, ¿no? El otro día falábamos que teníamos que ser conquistadores o conquistadoras, ¿no? Y es que es así. Y yo pues alégrome cuando yo veo que vamos caminando en fe, que vamos dando pasos de fe, que rompemos corrientes, ¿no? Y por otro lado, pues te entristeces a veces cuando ves personas que no consiguen, que baten contra una pared una y otra vez y no consiguen, ¿no? O sea, no es el tiempo que estamos aquí, que es muy importante, porque por eso el Señor nos tiene, o el tiempo que dedicamos a la lectura, que es muy importante porque así nos alimentamos. Son las 24 horas del día, es el día todo. Nuestra vida tiene que batir, yo gusto mucho de una expresión que aprendí aquí, ¿no? La letra tiene que batir ¿con qué? Con la caneta, ¿no? La letra tiene que batir con la caneta. O sea, ya, si la letra no bate con la caneta, algo no bate cierto, ¿no? Pues es un dictado de aquí, ¿o no? Yo lo aprendí aquí. En España también usan, en la tierra donde yo soy, usan muchos ditos así de esos, ¿no? Y a veces yo los digo y ninguém percibe lo que estoy a decir, ¿no? Pero, mas tiene que ser así. Es un caminar, o sea, es un vivir, no solo este tiempo, es un día todo. Y no hay excusas que podamos presentar, ¿vale? Entonces tenemos que, y para poder andar como el Señor andó, ¿no? Aquel que dice que está en Él también debe andar como Él andó. Para poder andar como Él andó, tenemos que conocer, tenemos que saber cómo es que Él andó. Y no solo físicamente, en cómo Él se podía mover en la sociedad, en la altura en la que el Señor vivió, o en donde desenvolvió los 3 años y tal de ministerio, o los 30 años de vida, ¿no? No solo en eso, sino en cuanto a la actitud, en cuanto a su posición, a lo que Él, a cómo Él se manifestaba en cuanto a las cosas que de Dios conocía, ¿no? Y vamos a ver, yo tengo aquí varios ejemplos, mas vamos a ver por lo menos un de ellos, ¿saben? Que es en el libro de Hebreos. Y de esto también fez referencia al Tino sexta-feira. Dice en el capítulo 1, ¿no?, de Hebreos, y dice en el versículo 9, dice así, dice: amaste la justicia y odiaste la iniquidad, y por eso Deus, o teu Deus, te ungió con óleo de alegría más do que a tus compañeros. Y ahí pues es la actitud, ¿no?, la posición que el Señor tenía en cuanto a la justicia y a la iniquidad, ¿no? Y al Tino falaba de esto un bocado, ¿no? Decía que no teníamos que temer porque el Señor estaba de nuestro lado, ¿no? Que no teníamos que ter miedo, ¿no? Falaba eso, de que no teníamos que ter miedo porque el Señor era de nuestro lado, que el temor de Dios era el que nos iba a guardar de las situaciones, ¿no? Y como yo sabía que iba a hablar de esto, oye, pues yo pensaba en la misma situación, pero llevado a este lado, ¿no? Muchas veces nosotros no pecamos por diferentes motivos, evitamos el pecar por diferentes motivos, ¿no?
porque algo que está porque que es un versículo que no hay nada oculto que no veña a saber, todo será llevado a la luz, ¿no? Y tenemos miedo de ser envergonzados en público. Entonces es un motivo, ¿no? Hay un versículo en Timoteo que Pablo le dice a Timoteo, dice, los pecados de algunos son ocultos, mas todos van a ser revelados en el día del juicio, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que algunos vamos a conseguir o van a conseguir pasar por los 70 u 80 años de vida escondiendo su pecado, ¿no? Vamos a leerlo, venga, vamos a ver, lo tengo aquí apuntado. En 1 Timoteo 5:24. Vamos a voltar aquí a Hebreos, podéis ponerlo aquí en hebreo. Dice así, ¿no? Dice, los pecados de algunos hombres son manifiestos. O sea, hay algunos hombres que sus pecados son manifiestos. Dice, precediendo o juicio, ¿no? Son situaciones que se viven y que son manifiestas y se saben. Dice, y algunos manifiéstanse después. Bueno, aquí, como yo leo, dice, los pecados de algunos hombres son manifiestos antes de entrar en el juicio, ao paso que os de otros manifiéstanse después. Entonces, eso de que tenemos miedo evitamos el pecado porque tenemos miedo de ser apañados. Bueno, pues quizás algunos no, dicen, no, yo soy suficientemente experto para conseguir deitar arella en los hoyos al personal y no voy a ser apañado. No interesa, tanto que sea manifiesto como que no sea manifiesto, en el día del juicio todo se va a manifestar, ¿no? Entonces, ese es un motivo por el que algunas personas evitan pecar, porque tienen miedo de ser apañados. Otros, pues porque tienen miedo de las consecuencias, tienen miedo de las doencias, tienen miedo, incluso, no es que yo quiero servir en la obra y el Señor solo me puede utilizar si tengo un corazón limpio. Ok, todas estas situaciones que estamos a falar, el centro de ellas es el yo. Soy yo. Y la gran diferencia, y vamos aquí otra vez a Hebreos, la gran diferencia, y ese es lo que faz un desafío de por qué yo no faço determinadas cosas y por qué eu faço outras cosas certas, mas por qué no faço determinadas cosas que a Deus no agradan, ¿no? Es porque aquí dice, amaste la justicia y odiaste la iniquidad. No evitas pecar por las consecuencias, es algo ¿cómo es? Odeas, es algo que odias, es algo que sabes que no forma parte de la naturaleza de Deus, es algo que sabes que tira la gloria a Deus, es algo que odias na tua vida. Y no es una cuestión de perfección. Vamos a ver ahora un versículo que para mí es muy importante porque te conforta en el corazón y te abre la realidad del Evangelio. Lo vamos a ver ahora al final, ¿vale? Más odias, ¿no? Odias. No solo lo evitas por los motivos que sellan, odias el pecado. Por eso no faces lo que no faces. No porque no podes, no porque no te deixan, no porque van te apañar si lo faces, porque en la palabra dice que todo va a ser manifiesto, no por eso, sino porque odias un pecado. Si queremos caminar como si decimos que estamos en él, tenemos que caminar como él andó. Y como él andó en esta condición, en la condición de odiar. Es que cada vez se dice de una manera diferente. Es que así es muy difícil aprender a decirlo bien, ¿no? De odiar un pecado. Que es lo que aquí dice. Si decimos que estamos en él y queremos caminar como él caminó, tenemos que tener esa condición en nuestra vida. No tiene que haber otro motivo que nos lleve a no querer pecar.
Del mismo forma de amar la justicia. Cuando dice amar la justicia, ¿no? Nosotros tenemos que ser fieles en lo poco ¿por qué? Porque ser fieles en lo poco y el Señor os pondrá sobre lo mucho, ¿no? No va el versículo así, no es algo así, es algo así, ¿no? Mas la gente tiene que ser fiel en lo poco, no por las consecuencias de ello, sino porque es lo que Dios demanda de nos. Ser fiel en lo poco. Si el Señor después nos va a colocar sobre lo mucho, es cuestión de Él. Pero si nosotros somos fieles en lo poco, estamos a hacer lo que Dios manda. Si Él después no nos coloca sobre lo mucho, no es porque Él sea un Dios injusto. No es por eso. Porque Él, en lo que a nosotros nos corresponde es ser fieles en lo poco. Amar la justicia, amar lo que es la verdad de Dios, amar cuáles son los mandamientos del Señor para nuestras vidas. Si queremos caminar como Jesús caminó, ese es un secreto, ¿no? Después dice que por causa de eso, dice, por esa condición, por ser así, ¿no? Por eso Dios, o teu Dios, te ungió con el óleo de la alegría, más que a tus compañeros, más do que a tus compañeros, ¿no? Y no es el gozo de la salvación, no es el gozo de servirle, no es que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no es ese gozo, es ese gozo de vivir o de querer vivir una vida agradable a Dios. Cuando uno está caminando en ese percurso, hay un gozo especial en tu corazón. Hay un gozo especial en tu corazón. Cuando sabes que no fallas, desafortunadamente, ¿no? Que, ¿sabes? Fallamos cada día, ¿no? Más que no quieres fallar. Porque sabes cómo es. Vamos a leer en Primera de João. Hemos leído en el capítulo 2, ¿no? Aquel que dice que está en él debe andar como él andó, ¿no? Y eso es una decisión consciente. Andar es algo consciente, ¿no? Es algo que uno decide. Yo voy aquí, yo voy lá, ¿no? Vale. No quiere decir... es algo que es una actitud consciente. La gente, el personal, por ejemplo, dormido, lo normal es que no ande, ¿no? Hay algunas personas que sí, pero lo normal es que las personas cuando están dormidas no anden, ¿no? ¿Por qué? Porque andar es una acción consciente del hombre, es una acción motora que es consciente del hombre, ¿no? Pero dice aquí en el capítulo 3 de Primera de João, dice, amados, en el versículo 2, amados, agora somos fillos de Deus. Dice, y ainda no se manifestó lo que habemos de ser. Mas sabemos que cuando Él se manifestar, seremos semejantes a Él, porque así como Él es, o veremos. Entonces dice, ahora somos fillos de Dios y conscientemente tomamos la decisión de andar. Andamos, ¿no? Es una decisión consciente, más dice, más va a llegar un momento cuando Él se manifestar que seremos semejantes a Él. Entonces no vamos a ser semejantes a Él, no vamos a ser como Cristo hasta Él se manifestar, en el momento o que nos venga a buscar o que nos leve con Él. En ese momento la plenitud de la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Hasta ese momento vamos a estar en un camino de andar. Vamos a tener que andar y sabemos que solo vamos a ser perfectos el día que estemos con Él, en su presencia, que todo nuestro ser, en segunda de Tesalonicenses, y ya con esto vamos acabando, ¿vale? Vamos a segunda de Tesalonicenses, en capítulo 5. En primera, a ver, espera. En primera de Tesalonicenses, perdón. A ver. En el capítulo 5 dice,
y también es un versículo muy famoso, ¿no? Dice, el versículo 23, dice, y un mismo Deus de paz vos santifique completamente, y todo vosso espíritu, alma y cuerpo sellan plenamente conservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo en la venida de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser santificados completamente. Solamente vamos a ser irreprensibles, solamente vamos a ser plenamente conservados cuando acontezca eso en nuestra vida. La vinda de nuestro Señor Jesucristo, en una condición u otra. Mas hasta ese momento, hay un caminar, tenemos que caminar. Si decimos que estamos en Él, tenemos que caminar como... Tiene que haber una ¿cómo es que se dice? Una concordancia. Tiene que haber algo que bata certo, lo que decimos con lo que facemos. Y ese caminar es un caminar del Señor. Amando la justicia, odiando el pecado. Muchas veces odiamos las consecuencias del pecado, mas lo que tira la santidad al Señor no existe en su presencia. La gloria de Dios no tiene nada que ver con algo que es pecaminoso. No hay comunión entre la luz y las trevas. Tantos versículos que nos fala de ello, ¿no? De odiar, no de evitar por ciertos motivos, o por odiar, y de amar la justicia. Ahí tenemos pasos en cuanto a la actitud del Señor, ¿no? Que podemos imitar o que debemos de imitar, porque si decimos que estamos en Él, debemos de andar como Él anduvo. ¿Saben? Entonces es un desafío, es un desafío. Y no es yo lo entiendo, no es como un imposible que se pone perante nos. ¿Por qué? Porque sabemos que solo cuando Él se manifestar vamos a ser irreprensibles. Pero hasta entonces hay una decisión consciente en nuestras vidas, consciente. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar, que es andar como Él andó. Porque si no, somos mentirosos y somos hipócritas, si decimos que somos pero no andamos como Él. ¿Está bien? Entonces, es lo que yo quería partillar con vosotros esta mañana. Tenemos que caminar con Dios. Caminar con Dios es el secreto de nuestro crecimiento, de nuestro avanzo, ¿no? Las consecuencias de nuestro trabajo, de nuestra santificación. Todos eso son cosas que tenemos que considerar como cristianos. ¿Está bien? Más nada, que el Señor os abençoe, ¿vale?